¿Cómo están, amados hermanos? Una vez más, por la gracia de Dios, podemos reunirnos de la manera que nos estamos reuniendo. Estamos juntos, si bien cada uno en sus hogares, pero hay algo que nos une. Es la gracia de Dios, el favor de Dios, el amor de Dios y nuestra fe. Por eso, antes de continuar este tiempo tan maravilloso, esta gran oportunidad que tenemos de poder alabar al Señor, de poder ser edificados en su palabra, me gustaría que podamos orar allí donde estamos, poder expresar que amamos al Señor, que dependemos de Él y que reconocemos constantemente su gracia y su favor. Así que donde estás allí, inclina tu rostro, por favor, y juntos vamos a orar. Señor, queremos darte gracias en esta mañana porque tú eres bueno. Queremos darte gracias porque para siempre es tu misericordia. Queremos darte gracias porque cada día, Señor, Padre, tú nos fortaleces, nos llenas de tu amor y podemos experimentar en cada momento tu cuidado. Señor, gracias por todos los detalles en nuestra vida. Gracias por cada momento que nos permites experimentar y vivir. Y cómo en medio de nuestras luchas podemos, Dios, sentir que tú nos sostienes, que tú eres todo para nosotros. Gracias, Padre, porque esta es una tremenda verdad. Gracias porque en ti somos más que vencedores. Gracias porque en ti lo tenemos todo, porque somos parte de una obra consumada. Señor, que nos compete hoy tomar aquello que ya nos diste, creer en aquello que tú ya hiciste, Señor. Gracias, Padre, porque vivimos el mejor de los tiempos, vivimos la mejor de las eras de la historia. Y aunque estamos viviendo una conmoción mundial, una situación difícil, estamos experimentando lo mejor que pudo haber habido en la historia, Señor. Cristo en nuestras vidas, la victoria de Cristo en nosotros. Gracias, Señor, por todo. Tú eres bueno y a ti sea la gloria por siempre y para siempre. Quiero orar también por las personas que están experimentando algún problema de salud, Señor. Que en este momento tú puedas, Dios, cubrir sus vidas, llenarlos de salud, hacer que ellos sean más que vencedores en ti, creyendo en aquella obra que tú hiciste en la cruz. Tu palabra dice que por tus llagas fuimos sanados, que tú llevaste a la cruz nuestras enfermedades, maldiciones, Señor. Oro para que esta fe inunde sus corazones y puedan experimentar tu fortaleza. Desde aquí oro para que cada órgano en sus cuerpos sea fortalecido y ellos experimenten esa victoria. Bendito seas en el nombre de Jesús. Reprendo todo espíritu de depresión, reprendo todo espíritu, Señor, de cansancio emocional, y hoy declaro sobre la vida de mis hermanos alegría, aquella alegría que va más allá del entendimiento humano, Señor. Declaro sobre ellos paz, esa paz que sobrepasa toda comprensión humana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto dice amén? ¿Cuánto puede decirle a la persona que está a su lado? Dios es bueno, el Señor está contigo y para siempre es su misericordia. Necesitamos en estos días asumir una posición, amados hermanos. ¿Qué posición? Posición de fe, posición de creer en aquello que somos y lo que Dios nos otorgó. Una de las mayores batallas que las personas, los hijos de Dios están enfrentando este tiempo es la batalla que el maligno está dando en nuestras mentes. Es por eso que estoy encontrando muchas personas que están cediendo y están entrando en procesos de depresión, de estrés, pero hoy es un nuevo comienzo. Hoy en el Señor somos más que vencedores. Hoy nos levantamos para en Cristo Jesús asumir nuestra posición y declarar aquello que somos en Él. Nosotros somos lo que Dios dice que somos. Nosotros tenemos lo que Dios dice que tenemos. ¿Cuánto dice amén a esto? Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, hoy tengo de parte del Señor compartir una palabra que nos va a ayudar a comprender los tiempos en el que estamos viviendo. Gloria a Dios por eso. Sin embargo, antes quiero una vez más agradecer a todos los líderes de células que están trabajando en las plataformas de las diferentes maneras para congregar a sus células, para fortalecer a sus células, para edificar la vida de los hermanos. Quiero decirles que ese fue el plan de Dios. El plan de Dios fue que la iglesia sea edificada por causa de ¿qué? De la vida de Dios en ellos. La labor que ustedes están haciendo es una labor maravillosa y yo creo que Dios les tiene guardada una corona por causa de ello. ¿Por qué? Porque ustedes prevalecen en fe, porque ustedes se mantienen firmes. Les agradezco mucho por la manera como están cuidando de la iglesia. Agradezco a los discipuladores por la manera como están monitoreando, están animando a sus líderes y quiero agradecer a todos los pastores y obreros por la fe,
fe, por la intensidad, por la perseverancia y porque no han dejado de soñar en el Señor, de soñar en Cristo Jesús y porque se mantienen firmes para ser instrumentos de bendición e influenciar a los hijos de Dios a creer en un Dios alcanzable, como hemos visto en nuestros devocionales. No mostramos a las personas a un Dios inalcanzable, difícil de creer en Él, con cargas pesadas sobre nuestras vidas. No, nuestro Dios es un Dios maravilloso, un Dios bondadoso y amoroso, y queremos mostrar a todas las personas y a los hijos de Dios que nuestro Dios es un Dios que está disponible para cada día podamos experimentar de Él. Gracias, pastores, gracias, obreros, por ello. También quiero una vez más agradecer a todos los hermanos que en la bondad de Dios y en la gracia de Dios han conservado trabajos o están retomando actividades como empresas y nunca dejaron de ser fieles al Señor. Esa fidelidad suya a través de sus diezmos y ofrendas nos están permitiendo darle sostenibilidad a la congregación, a la iglesia como institución, y eso nos permite seguir avanzando también. Yo les agradezco mucho y también agradezco a todos los hermanos, obreros, discipuladores, pastores que se cuidan los unos a los otros, que están pendientes de las necesidades de cada hermano y están atendiéndose los unos a los otros. Eso es maravilloso. Agradezco a la congregación que estos días ha estado cuidando también de sus pastores, de sus obreros, orando por ellos y velando también por necesidades en ellos. Yo les agradezco mucho, bendigo a Dios por vuestras vidas. Yo sé que la cuestión de los diezmos y ofrendas es una situación muy complicada en función de las críticas del mundo, pero quiero decir una vez más a los hermanos, el diezmo y la ofrenda no fue definido para la gente del mundo, fue definido para los hijos de Dios, aquellos que creen en la bondad y en la gracia del Señor. Así que no me preocupa lo que el mundo pueda pensar al respecto. Yo creo que eres alguien que ha experimentado ese favor y esa gracia y te animo a estar firme en cada momento. Particularmente como pastor de la congregación te agradezco mucho por tu fidelidad, porque eso nos permite descansar plenamente en todo lo que nosotros tenemos que desarrollar. Amén. Entonces todavía hay mucho camino que recorrer, muchas puertas que tocar, pero creemos que es Dios quien está delante y en su momento estaremos anunciando a la iglesia las nuevas noticias, las nuevas maneras y formas como vamos a desarrollar el trabajo los próximos meses hasta que todo se normalice. Amén, hermanos. Gloria a Dios por eso. Entonces, quiero comenzar diciéndoles algo. Ustedes sabían que la unción que reposa sobre la vida de un hijo de Dios o una hija de Dios atrae a las personas. Eso es maravilloso. Es por eso que toda persona que tiene una unción especial en determinada área, con determinados dones, entonces las personas son atraídas por ellos. Las personas los admiran. Pero el carácter aprobado atrae a Dios. Eso es maravilloso. Es interesante, pero en el libro de Jeremías, el capítulo 18, verso 6, el Señor manifiesta algo a su pueblo y por ende también a nosotros en este tiempo, a pesar de que está en el Antiguo Testamento. Es el mismo deseo que vemos que en Dios está hoy para poder desarrollar en nosotros ese es su carácter, para que nosotros podamos manifestar aquello que somos en Cristo Jesús. Mira lo que dice la palabra, Jeremías 18:6. No podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel, dice Jehová. He aquí como el barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¡Wow! El Señor le manifiesta a través de su siervo a su pueblo que el Señor quería hacer de ellos como el barro en las manos del alfarero. Le muestra ciertamente esa visión de cómo es que un alfarero toma aquel barro y lo moldea. Entonces el Señor está diciendo que es el deseo que Él tiene también con nosotros. Es decir, el Señor quiere moldearnos, Él quiere hacer de nosotros la forma que Él tiene para nosotros. Entonces Él desea que seamos como ese barro en las manos del alfarero. Es una comparación maravillosa. Usted sabe que para que un instrumento sea útil, un instrumento de arcilla, yo sé que para nosotros es una comparación ahora no tanto real, sino un tanto más lejana. ¿Por qué? Porque la mayoría de los utensilios que nosotros usamos ahora son de metal, son de aluminio, son de otros materiales más sofisticados, entre comillas. Pero en aquel tiempo, el modus vivendi de las personas, el día a día, era que la mayoría de sus instrumentos de cocina, ollas, tazas, platos, eran hechos de arcilla.
Entonces esto era un ejemplo muy común para ellos y mucho más entendible quizás que para nosotros hoy. Pero para que un instrumento sea útil, una olla, una taza, una tetera, tenía que pasar por un proceso, desde extraer la arcilla para poder luego ser amasada, moldeada y cocida en un horno y luego ser un instrumento útil. Ese proceso es el énfasis aquí. Cuando el Señor habla de quererse, que su pueblo sea como el barro en sus manos para moldear, está hablando de todo ese proceso. La arcilla tenía que ser triturada, tenía que escogerse las impurezas, tenía que ser amasada y luego ¿qué? Moldeada y colocada en un horno. Todo ese proceso hacía que un vaso sea útil. Entonces, el Señor nos habla entonces también de un proceso en nuestras vidas. El Señor nos habla de un proceso que tú y yo requerimos para ser útiles. Esa es la formación de nuestro carácter. En otras palabras, en realidad, es la manifestación de lo que ya Dios colocó en nosotros. El carácter de Dios en nosotros. Eso es maravilloso. Ahora, el artesano plasmaba su idea, su creatividad en ese trozo de arcilla para hacer ese vaso útil. Eso me recuerda mucho cuando el Señor nos dice en Efesios que por gracia somos salvos, ¿no es cierto? Por medio de la fe, y la Biblia dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esa palabra que somos hechura es la palabra poiema, que también es una palabra muy usada para una obra de arte, para algo que alguien hace con sus propias manos. Entonces, si yo uno esto, la palabra de Dios me muestra que el deseo de Dios es hacer de mí, es hacer de ti una obra de arte, un poema que el Señor quiere. Quiere moldear tu vida, moldear en ti su voluntad perfecta y quiere que su carácter se manifieste en ti para que vivas una vida victoriosa y juntos podamos ser la expresión viva de Dios en esta tierra a través de Cristo Jesús. Es maravilloso. Entonces, necesariamente hay un proceso. Claro que sí, necesitamos entrar en ese proceso. La palabra carácter, en realidad, como carácter, no se encuentra exactamente en la palabra de Dios, sino la palabra charazo. Es un sustantivo que deriva de justamente la palabra charazo, que significa afilar o escribir en piedra o madera o metal, o hacer un repujado o establecer el sello en una moneda. Ahora, esa palabra charazo en sí la podemos encontrar en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, verso 3. Dice así: el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Esa palabra está diciendo que es Cristo la imagen misma de la sustancia de Dios. Esa es la palabra charazo. ¿Qué está diciendo? Que Cristo es el mismo, la misma imagen, la naturaleza impregnada de Dios. Es decir, Cristo aquí en la tierra, Dios hecho hombre, es la misma imagen impregnada de Dios. Es la manifestación de la imagen de Dios. Eso es lo que llamamos carácter. Y si nosotros vemos más adelante, el apóstol Pablo nos manifiesta que ese es el deseo que él tiene, porque en Romanos 8:29 dice: a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En realidad, lo que estamos viendo aquí es que el plan de Dios es que nosotros podamos ser la imagen impregnada de nuestro Señor aquí en la tierra a través de Cristo. Que cada uno de nosotros podamos ser la imagen de Cristo. Por donde vayamos, estemos donde estemos, seamos la expresión viva de nuestro Dios. ¡Aleluya! Más o menos quisiera explicarles que esto funciona como las fotografías antiguas. Si usted recuerda un poco cómo eran tomadas las fotografías antes, esas cajas que están allí con una luz, etc. Y es que cuando la fotografía era tomada, esta imagen era impregnada en una placa. Y la imagen ya estaba impregnada en una placa interna. Ahora, a través de un proceso de reactivos químicos, medio ácido, esas imágenes eran pasadas a un medio fotográfico, un papel fotográfico, y revelaba la imagen impregnada. Es decir, la imagen ya impregnada a través de estos químicos ácidos revelaba, manifestaba lo que ya estaba en él. ¡Aleluya! ¿Qué quiero decir con esto?
que el día que tú entregaste tu vida a Cristo, la palabra de Dios dice que eres una nueva criatura. La naturaleza de Dios ya está impregnada en ti. Eres tú y yo quien tenemos la naturaleza de Dios. Somos santos. Eso es maravilloso. Somos santos en Cristo Jesús. Ahora, a través de algo que va a acontecer en nuestras vidas, eso que somos tiene que manifestarse, tiene que revelarse, tiene que darse a conocer. Y hoy quiero hablar de una de esas cosas que van a manifestar aquello que somos, que van a revelar, y que el plan de Dios es que revele lo que somos en Cristo Jesús. Eso se llama el peirasmo en griego, es las pruebas. Son las pruebas las que permiten revelar aquello que somos. Ahora, definitivamente, dependiendo de la disposición que hay en nuestro corazón, de cómo nosotros asumimos y entendemos esto, muchas de esas pruebas, de ese peirazo, puede hacer que más bien se manifieste nuestro lado carnal. Por eso tengo de parte de Dios hablar eso con ustedes, para que al entender algunas pruebas en las que estamos viviendo, enfrentando, decidamos en el nombre de Jesús ser expresados en lo que somos, nuestra nueva naturaleza. Por favor, dile eso al que está a tu lado, que las pruebas que enfrentamos este tiempo, las luchas y las circunstancias, dile, nos permitan expresar el carácter de Cristo que está en nosotros, la naturaleza de Dios impresa en nosotros. ¿Cuánto dice amén a eso? Entonces, eso es lo que deseamos, lo que Dios espera. Por eso Él dice que quiere que seamos como ese barro en sus manos, para ser moldeados, para expresar esa naturaleza en la que tenemos en Cristo Jesús. Lo triste es que cuando las pruebas, las circunstancias adversas nos hacen expresar aún el lado carnal, aún aquel lado todavía deteriorado en nuestra carne, y eso es triste, es allí donde salimos reprobados y necesitamos salir aprobados. Este es un tiempo en el que el Señor nos va a permitir salir aprobados. Estamos experimentando una situación, particularmente yo, y por lo menos el equipo en el que estamos y la iglesia que Dios nos dio a pastorear, creemos que esta pandemia es maligna. Detrás de esta pandemia está el diablo queriendo destruir, queriendo quitar la oportunidad a los hijos de Dios de tener alegría y paz en el Señor. Pero sabemos que todo lo que el diablo hace, las cosas le salen contrarias a él. Él un día quiso matar a Jesús, y lo único que logró es abrir las llagas cuya sangre nos lavó de todo pecado. ¿Cuántos dicen amén a eso? El diablo no se da cuenta que detrás de lo que él está, Dios está por encima de todas las cosas. Dios es soberano. Aleluya. Entonces yo creo que esta pandemia es maligna. Claro que sí. Esta pandemia no viene de Dios. Esta pandemia es maligna. Sin embargo, Dios en su infinita bondad está haciendo que esta arma maligna se torne en victoria para nosotros. ¿Cómo? Cuando todo lo que estamos enfrentando hoy se tornan en pruebas que tienen que revelar el carácter de Cristo en nosotros, nuestra nueva naturaleza en Cristo. Ya hay en nosotros una naturaleza impregnada, ya hay en nosotros un nuevo ser, aquello que somos en Cristo Jesús. Ahora, el plan de Dios es que estas circunstancias se tornen en el medio para que nosotros podamos expresar aquello que somos. Mira lo que dice Santiago capítulo 1, versos 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aleluya. La paciencia es una de las naturalezas de nuestro Señor y está impregnada en nosotros. ¿Qué va a hacer que en nosotros se manifieste esa paciencia? La prueba. Las pruebas. Son las pruebas las que van a ser necesarias para revelar nuestra naturaleza en Cristo Jesús. Mira lo que dice 1 de Pedro capítulo 1, verso 3 en adelante. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis,
aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Percibes eso? Mira lo que dice. Vamos a repetir el verso 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hay una necesidad en la vida del creyente. ¿Cuál es la necesidad? Las pruebas. Las pruebas son una necesidad. ¿Para qué? Para manifestar esa nueva naturaleza. Aleluya. Por lo tanto, yo quiero ver con ustedes algunas de esas pruebas que debemos discernir, que estamos enfrentando en este tiempo y que por causa de esta pandemia estas se han incrementado más, por causa de las circunstancias, y que es necesario tenerlas presentes. ¿Para qué? Para que sepamos que algo grande va a acontecer después de esto en nuestras vidas. Una de las cosas que quiero decirles es que nuestras vidas no serán las mismas después de este tiempo. Que el próximo año nos esperan días mayores, gloriosos, porque el carácter del Señor se habrá manifestado en nosotros y habremos aprendido cada vez más cuánto es el amor de nuestro buen Dios. ¿Cuáles son esas pruebas que estamos enfrentando hoy? ¿Cuáles son esas pruebas que estamos observando hoy? Una de las primeras pruebas es la prueba de la demora. La prueba de la demora. ¿Qué es eso? Hermanos, ¿cuántos planes, proyectos, sueños fueron aplazados debido a esta sombra maligna, a este virus, en este tiempo? ¿Cuántas cosas pareciera que se han retrasado? Y si ya incluso antes de entrar en esta pandemia, muchos estaban creyendo que Dios se está demorando, que Dios demora mucho en algunas respuestas, cuanto más algunos han entrado en una fase en la que creen que aquellos sueños, proyectos serán inalcanzables. ¿Por causa de qué? Por causa de toda esta situación. Sí, esta situación es maligna, pero Dios está haciendo que esta situación produzca en ti, ¿qué? Mayor firmeza. Escucha esto. Hay personas que están esperando 5 o 7 años para que vean el plan de Dios y aún no se cumple, y muchos creen que entonces Dios se olvidó de ellos, y es allí donde nos damos cuenta que la demora frente a muchas cosas es necesaria para medir tu fidelidad y tu confianza en Dios. Un ejemplo de esto es Abraham. Abraham tenía 75 años cuando Dios le dio la promesa de darle un hijo. Le prometió que le daría un hijo. Pero Abraham no supo esperar. Abraham no supo esperar, y él mismo intervino. ¿Para qué? Para que aquella promesa, entre comillas, sea cumplida. Y a sus 86 años tuvo a Ismael. Pero Ismael no era el hijo de la promesa. Ismael era el resultado de no haber aprendido a esperar en el Señor. ¿Por qué? Porque el tiempo, la demora, es la mejor manera de manifestar en nosotros, ¿qué? Fidelidad y confianza plena en Dios. Quien no va a soportar ese tiempo, quien no va a aprender a confiar y esperar en Dios, ciertamente acontecerá algo en su vida, o dejará de creer, pasará a ser de aquella fila de creyentes que dejaron de confiar en Dios y tristemente viven amargados, entre comillas, o simplemente esa demora hará que haya personas que le digan, pueden pasar 100 años, pero yo sigo creyendo en aquel que me dio la vida. Él es Señor de todas las cosas. Es tan triste ver que en algún momento Abraham tuvo que expresar, ojalá Ismael viva delante de ti. ¿Por qué? Porque llegó un momento en el que él entendió y se dio cuenta de que ese no era el plan de Dios para él. Pero él no aprendió a esperar. Tienes que aprender a esperar. Dile al que está a tu lado, la demora es una de las mejores pruebas para que seas aprobado en tu fidelidad y confianza en Dios. ¿Cuánto dice amén a eso? ¿Cuánto dice amén a eso? Hermanos, este año es un año donde todo ha quedado en desbarajuste. Estoy hablando en la mayoría de las personas. Este año es un año donde las cosas se han tornado más lejanas e inciertas. Y como hablamos el anterior domingo, para muchos incluso entró la desesperanza porque perdieron muchas cosas que construyeron durante años.
Y muchos pueden creer que ya no hay tiempo para recomenzar. Con Dios siempre hay tiempo para nuevas cosas. Aleluya. Con Dios siempre tenemos en Él nueva oportunidad. Por eso el Señor nos dio una palabra a todos los Calebs el domingo pasado. Para que todo aquel que sienta que no hay más esperanza, se levante para decir en el Señor: en ti hay esperanza para recomenzar de nuevo. Dame aún ese monte, como Caleb. Aún tengo fuerzas. ¿Cuánto dice amén a eso? Aleluya, aleluya. Un ejemplo todavía de esto, de la demora o de las adversidades, tiene que ver con los milagros. No sé si tú has percibido, pero la palabra nos muestra constantemente que detrás de cada milagro hay un proceso. Procesos que implican muchas cosas. Procesos que implican perseverancia, procesos que implican intensidad, procesos que implican obediencia. Detrás de cada milagro hay un proceso. Yo quiero invitarte a que leas todos los milagros que están aquí en el Nuevo Testamento, hecho por el Señor Jesús, y vas a descubrir que detrás de cada milagro hay ciertos componentes necesarios. ¿Cuántos recuerdan un día un ciego gritando Jesús? Y todos lo oían. El ciego se tornó hasta molestoso porque gritaba y Jesús no lo oía. ¿Por qué? ¿Por qué hay esos detalles? ¿Por qué? Porque hay algo que el Señor nos quiere enseñar. Uno de ellos también tiene que ver con un ciego de nacimiento. ¿Por qué es que la palabra nos muestra que detrás de esos milagros hay procesos? ¿Por qué? Porque solo el Señor Jesús sabía, solo Él sabía lo que las personas que recibían el milagro enfrentarían después del milagro. No sé si usted se puso a pensar alguna vez en eso. Entonces, es en base a eso que el Señor les invita a hacer ciertas cosas que los capacitaría. ¿Para qué? Para que luego ellos sepan quién es su Dios, aquel que los sanó. ¿Cuántos recuerdan una historia interesante que está aquí en la palabra, en el libro de Juan, capítulo 9, verso 12 en adelante? Vamos a leer, dice así. Desde el versículo 1, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Esa aclaración es muy importante. O sea, aquel ciego era ciego de nacimiento. O sea, nunca en su vida él vio. Una cosa es a veces tener personas que son ciegas porque se tornaron ciegas. Entonces, por lo menos estas personas tienen noción de lo que es el mundo. Hay personas que se tornaron ciegas ya siendo profesionales, tienen algún talento, algún don, alguna carrera profesional, etc. Pero este ciego, el ciego de nacimiento, o sea, desde que nació él no vio. Así que tú te puedes imaginar las circunstancias en las que él vivió, el medio social en el que él vivió, los niveles económicos y de pobreza en el que él vivió, que no le dieron ningún tipo de oportunidad para nada, para nada. O sea, desde que él fue niño, él no tuvo oportunidades absolutamente de nada. O sea, por eso es que su vida termina en la mendicidad. Era mendigo. Y dice así, le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús dijo, no, es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con su saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Pues si usted está entendiendo eso, escupió, hizo barro y le untó los ojos con ese barro hecho con su saliva. Y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece, y decía, yo soy. Y le preguntaron cómo fueron abiertos sus ojos. Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó a los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Interesante. A ver, vamos un poquito aquí. ¿Por qué es que el Señor Jesús hizo algo como esto? ¿Usted se ha puesto a pensar? ¿Por qué? Bastaba una palabra suya para que el ciego sea sano. Bastaba un toque solamente de él para que el ciego sea sano. Bastaba un soplido de él para que el ciego sea sano. Pero cosa extraña, hace barro con su saliva y le coloca en los ojos y le dice, anda, lávate al estanque de Siloé. ¿Usted percibió que ni siquiera mandó a sus discípulos diciendo, acompáñenlo? Dos de ustedes acompáñenlo. Él era ciego. Y escucha una cosa. Por lo menos cuando haces un diagnóstico de dónde podría haber estado el ciego, cerca al templo, que eran los lugares donde más ellos andaban para recibir limosnas por la afluencia de personas,
Vemos que el estanque de Siloé estaba al otro extremo de la ciudad. Así que no era la ruta conocida del ciego. ¿Qué significa eso? Que cuando un ciego va por una ruta que no conoce, va a ser un desastre aquel día para él. Ciertamente se caerá muchas veces, se equivocará, estará yendo por otro lugar. ¿Sabe? Ir a un lugar, un ciego que no conoce, es realmente cruel, si podemos llamarlo hasta de esa manera. Y el Señor Jesús le dice a este ciego: anda, lávate al estanque de Siloé, una ruta que no conoce, ve para allá. La Biblia dice que él fue, se lavó y vino. No dice nada más, es verdad. ¿Pero te has puesto a pensar lo que estuvo detrás? ¿Cuánto tiempo demoró en llegar al estanque? La Biblia no dice. La Biblia no dice los percances que este hombre tuvo. ¿Cuántas veces se cayó? ¿Cuántas veces se chocó con una pared? Etcétera, etcétera. ¿Cuántas veces crees tú que este hombre habría sentido deseos de desistir? ¿Cuántas veces se habría preguntado, ¿será cierto esto? ¿Cuántas veces se habría caído y en el dolor dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Tendrá sentido hacer esto? ¿Será real? Porque yo escuché que Él sana. Yo escuché que Él toca y la gente sana. ¿Y por qué es que ha hecho esto conmigo? Pero sabes, la palabra de Dios nos dice que Él pasó la prueba. Por lo menos nos muestra eso la palabra. ¿Por qué? Porque Él fue, se lavó y retornó. ¿Qué significa eso? Que Él salió aprobado. Y como aprobado experimenta milagro. Y aquel milagro lo está capacitando para un futuro. ¿Cómo es eso? Observen lo siguiente. En una sociedad como la que Él vivía, Ciego no sabía hacer nada. Absolutamente nada. Todo lo que entendemos es que la situación era complicada en esos tiempos. Había mucha pobreza, había explotación, necesidad. Las diferencias sociales eran marcadas. Los fariseos vivían condenando a la gente por su pecado. Era una sociedad dura. Los tiempos de vida en los tiempos del Señor Jesús eran complicados y difíciles. No había seguro social, no había SIS, hospital para los que menos tienen, no había algún tipo de seguro, no había bonos del Estado para los más pobres, no había nada de eso. Así que este ciego recibe la vista, aleluya, pero no sabe hacer nada, no tiene labor alguna, no tiene oportunidades laborales. Yo tengo una pregunta, ¿qué hubiera sido más difícil? Cuando yo me pongo a pensar esto, ¿qué es más fácil? ¿Darle limosna a un ciego en la calle o a alguien que ve? Usted sabe la respuesta. Somos más movidos por lo que vemos. Si yo veo a un ciego en la calle, voy a ser movido a dar una limosna. Pero si yo veo a una persona con todas sus fuerzas, una persona íntegra, sana, pidiendo limosna, ¿qué es lo que tú piensas? Todos tienen la tendencia a pensar, puede trabajar. Y ciertamente va a haber menos oportunidades de que reciba algo. Así que yo particularmente creo que después que él fue sanado de la vista, él tuvo que enfrentar cosas más duras en la vida, circunstancias más difíciles. Pero sabes, el hecho de que él haya experimentado esta prueba de la demora, de la perseverancia, de las circunstancias adversas y ver que lo que Dios le dijo es cierto, pase lo que pase, lo capacitó para ser un hombre de victoria en esta nueva lucha en la que él enfrentaría. Ahora en las nuevas circunstancias que él enfrentaría, en cada circunstancia adversa, él recordaría aquella experiencia y él diría, mi Dios es fiel, Él es fiel y Él cumple su promesa. Entonces cualquier adversidad, Él sería victorioso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso yo creo que todos aquellos que están experimentando el favor de Dios en este tiempo, reconociendo que Dios, aunque puede parecer que demora, aunque puede parecer que las cosas no salen como pensamos, aunque puede parecer que esta situación ha desequilibrado todo, y todos aquellos se mantienen firmes creyendo en el Señor, sus vidas no serán las mismas el próximo año, porque el próximo año traerá sus propios males, el próximo año traerá sus propias circunstancias adversas, pero todo aquel que perseveró y creyó en el favor de Dios y dejó que se revelara el carácter en él a través de esta prueba, las cosas que vendrán serán vencidas. ¿Por causa de qué? Del amor de Cristo en usted. ¿Cuánto dice amén a eso? Por eso la palabra de Dios dice en 1 de Pedro 5:10 que dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo te perfeccione, te afirme, te fortalezca y establezca. ¡Wow! ¿Qué está diciendo? ¿Qué son estas pruebas?
que este tiempo adverso, que esta aparente demora, va a hacer que te perfecciones. La palabra perfeccionar significa completar. Esto te completará, hará de ti un hombre y una mujer completamente formado para la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Te afirmará. Oh, aleluya. Yo tengo tanta expectativa en lo que va a ser el año que viene con la iglesia del Señor. Porque yo creo que Dios me dará a pastorear la iglesia como nunca afirmada en su fe. Yo pienso que los días que vienen serán días de grandes avivamientos. Más iglesias serán abiertas. Más hombres de Dios y mujeres serán levantados como pastores, obreros. ¿Por qué? Porque lo que estamos viviendo ahora nos hará estar aprobados en el carácter de Cristo. Y Él mismo nos afirmará, nos fortalecerá y nos establecerá. Aleluya. La palabra establecer significa cimentar. Seremos plenamente cimentados, afirmados en la palabra de Dios y en la vida con Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Aleluya. Hermanos, reconozco el dolor que muchos están enfrentando. Reconozco las presiones que muchos están enfrentando. Pero mi oración todos los días es que salgan aprobados. Que el carácter de Cristo sea expresado a través de esas pruebas. ¿Por qué? Porque no serás el mismo en los días futuros. Porque lo que viene después es una iglesia consolidada y afirmada de tal manera que nada los hará retroceder, que nada los derrumbará, nada. Estaremos firmes en Él. ¿Cuánto dice amén a eso? Muchas de las adversidades también en este tiempo de pandemia son pruebas a nuestras motivaciones. Es decir, si el maligno ha querido destruir tus sentimientos, ha querido destruir tu vida firme en el Señor y sembrar en ti depresión y estrés, el Señor ha querido hacer de estas circunstancias una prueba de nuestras motivaciones. Aleluya. ¿Cómo es eso? Motivaciones son intenciones. Es decir, es necesario para servir a Dios tener claridad de las motivaciones que están en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque las motivaciones van a definir el por qué es que buscamos ciertas cosas, por qué queremos ciertas cosas. Solo las circunstancias adversas van a mostrar esas motivaciones. Un ejemplo claro, ¿cuántos recuerdan la historia del joven rico? Y un joven rico se acerca a Jesús y ¿qué le dice? ¿No? ¿Qué debo hacer más para poder obtener esa salvación? Porque desde niño yo he guardado los mandamientos. Está confiando en su fuerza, está confiando en aquello que él hace. Y el Señor le dice una cosa te falta hacer. ¿Qué? Anda, vende todos tus bienes. Él retornó triste, porque era mucho lo que él tenía. Es decir, la motivación en su corazón fue desvendada por la adversidad. Solo las adversidades desvendan nuestras verdaderas motivaciones. Por eso es muy importante entender por qué hay cosas que no salen en nuestras vidas. Por qué muchas cosas no son como queremos. Porque es necesario las motivaciones. Si las motivaciones no son correctas dentro de nosotros, podemos estar engañados. Por eso es que conozco muchos hermanos amargados con Dios, renegados, retrocedieron atrás. ¿Por qué? Porque las cosas no salieron como ellos querían. Porque ellos no recibieron la respuesta de Dios en sus vidas. Entonces, hoy en día dicen, ¿dónde está Dios? No, ¿de qué sirve? Sus motivaciones fueron desvendadas. Sus motivaciones eran egocéntricas. Sus motivaciones eran apenas centralizadas en Él. En realidad no tenían un propósito amplio de vida. Pero cuando tus motivaciones son probadas, entonces, y tú eres aprobado, entonces eres alguien que puede decir, no recibí lo que estaba pidiendo. No vi lo que estaba queriendo ver. Pero debe ser por alguna razón. Seguro Dios tiene algo mejor para mí. Aleluya. ¿Qué significa eso? Que su confianza es plena en el Señor. Una de las mayores pruebas a nuestras motivaciones, como les digo, es cuando las cosas no salen como tú pensabas. Es horrible. Es horrible expresar fidelidad cuando solo hay respuestas positivas. Eso es horrible. Quizás es una de las cosas que muchas parejas en los matrimonios deben analizar en sus vidas y colocarlas delante de Dios. ¿Por qué? Porque es horrible expresar algo solo cuando hay reacciones positivas. Reacciones positivas. Mira lo que dice el Señor en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 13. Si nosotros fuéramos infieles al Señor, Él permanece fiel. ¿Qué está diciendo allí? ¿Qué está diciendo el Señor aquí? La motivación de Dios tiene un rumbo diferente hacia nosotros.
Su motivación es de un amor incondicional por nosotros. De tal manera que aun cuando somos infieles, Él permanece fiel. Él permanece fiel. Entonces, ¿cuáles son las motivaciones por el cual estás unido a una iglesia? Yo sé que en la iglesia muchos fallamos de una u otra manera. Si tu motivación de estar en la iglesia es que seas ovacionado, que seas siempre respetado, que siempre seas valorado, que todo sea siempre lo mejor para ti, entonces la motivación va a ser desvendada por las pruebas. Por eso quizás te encuentras de primera instancia con alguien que te falló, con alguien que entre comillas te traicionó. Porque es ahí donde tu verdadera motivación será desarrollada. ¿Cuántos me están entendiendo? Digan amén a esto. Aleluya. Entonces necesitamos comprender esto. Uno de los pastores nuestros de nuestro equipo me manifestó una de sus preocupaciones. Y es que me dijo: pastor, tengo temor de que los hermanos se acostumbren a este ritmo de vida y les sea luego más cómodo ver el culto desde su sofá en la sala tomando un chocolate y ya no quieran congregarse. Es verdad, una preocupación realmente cierta. Pero yo quiero decirte algo, hermano. La manera como nos estamos congregando ahora es la manera en la que Dios nos está bendiciendo en este tiempo. No es la mejor. No ese es el plan perfecto de Dios. El plan de Dios es que estemos juntos en las células, juntos un día como iglesia alabando al Señor. Debemos anhelar ese día. Es obvio que entre ir al local de la iglesia un día de lluvia y de frío y quedarte en tu casa en un sofá viendo por la televisión, tu carne va a querer escoger el sofá. Pero entonces las pruebas van a determinar tus motivaciones. ¿Qué motivación tienes al congregarte? ¿Tu motivación es de ser parte de la edificación de la iglesia o tu motivación es solo egocéntrica? Eres tú. Todo aquel que tiene una motivación egocéntrica, los errores de los demás los van a hacer desistir. Pero el Señor quiere que tú seas aprobado. ¿Y qué será aprobado? El saber que Dios te levantó como una piedra viva para edificación de la iglesia. Todos nosotros nos estamos edificando los unos a los otros. Añora una vez más el día de poder estar juntos otra vez. Añora el día de juntos edificar la iglesia. Otra de las pruebas que esta pandemia está produciendo y que el diablo ha querido usar para acabar con tu vida y tu fe, y que Dios está usando ¿para qué? Para que nosotros seamos revelados en el carácter de Cristo, es la prueba del desierto. La prueba del desierto. En esta pandemia entonces podemos sentirnos solos, en situaciones confusas, abandonados incluso. Pero esto es solo para mostrar qué cosa: firmeza, y aprender a saber, escucha, que aunque sea tiempos de relativa escasez, Dios está con nosotros y que nosotros podemos ser autores también del Salmos 23. Jehová es mi pastor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Debemos aprender en este tiempo a ser gratos, aún con la provisión aparentemente escasa, pero es suficiente para vivir. Una cosa tengo de parte de Dios en su palabra, y es que no faltará el pan en tu mesa. Podrá haber aprietos, situaciones duras, pero la Biblia dice que Él nunca vio con sus ojos a justo alguno en miseria. Así es tu vida, la promesa de Dios para nosotros, y confiamos y creemos en eso. ¿Cuánto dicen amén a eso? Desierto. El desierto habla de un momento donde puedas sentirte solo. Quizás muchos están experimentando algo así. Quizás muchos están experimentando una especie de invitación a la depresión. Tú ya percibiste que en el tiempo en el que el Señor Jesús estaba en el desierto, el diablo esperó el último día. El último día para poder acercarse a él y tentarlo. ¿Sabes por qué? Porque lo que el diablo esperaba en ese desierto en el que pasó el Señor Jesús era que al final de ese desierto él estuviera débil, que él estuviera desanimado, deprimido. Pero todo lo que hizo fue encontrar al Señor Jesús lleno de firmeza, de fe. Y yo quiero decirte que así es lo que Dios espera de ti y de mí en este tiempo de aparente desierto, de parece que las cosas no tienen rumbo, no tienen grandes expectativas. Escucha, solo es cuestión de tiempo, solo es cuestión de meses. Tu vida no será la misma, aleluya. Dios está con nosotros ahora. Y aunque estemos pasando por este desierto, mantente firme, de tal manera que cuando el maligno venga, creyendo encontrarte débil y desanimado, asumas una posición para decirle que yo sé en quien he creído y que Él es fiel y justo para guardar nuestro depósito en aquel día. Aleluya. Todavía
esta pandemia quiere producir en ti desestabilidad y quiere producir en ti posiciones de independencia lejos de Dios. Hay una historia muy interesante aquí en la palabra de Dios. Está en el libro de Josué, vamos a Josué capítulo 2, verso 9, solo para entender. Esta es la parte en la que usted sabe que fueron enviados los espías a Jericó. Y allí ellos escuchan algo interesante. Mira lo que dice. Lo que ellos escuchan es así: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. ¿Está entendiendo? Los espías van y escuchan eso en Jericó, que la gente está atemorizada y esa gente sabe que Dios está con ellos. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habíais hecho a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán. La gente está atemorizada. Hay murmuraciones acerca del poder de Dios. Y ellos escuchan. Más adelante, en el Josué capítulo 5, ellos están a punto de entrar a la tierra de la promesa, a tomar la tierra de la promesa. Así que con todas las versiones, lo que habían escuchado, la gente atemorizada y todo eso, ellos debían tener una actitud, ¿no es verdad? La actitud de decir, este es nuestro tiempo. Y mira lo que dice aquí: cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado, Josué capítulo 5, verso 1, al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieran pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová le dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. A ver, ¿cómo? Ahora que los reyes de los amorreos estaban atemorizados, ahora que había conmoción en medio de los enemigos del pueblo de Dios, naturalmente era el mejor momento de tomar aquella tierra. Naturalmente era el mejor momento de atacar. Y en ese momento Dios le dice a Josué: circuncídalos. ¿Usted está entendiendo eso? Todos los hombres tenían que ser circuncidados. Eso era una locura. ¿Sabes que la circuncisión en aquel tiempo, dicen los comentaristas, que paralizaba de dolor a un hombre durante 3 días? Durante 3 días un hombre circuncidado, un hombre adulto, no podría caminar, no podría moverse. Tendría que estar recostado, lleno de dolor. Ahora te imaginas todo el pueblo de Dios circuncidado, todos los hombres. Y si los reyes de los amorreos, que estaban atemorizados, se enterasen de que todos habían sido circuncidados, ¿qué crees que acontecería? ¡Wow! Es una carnicería. Ellos vendrían contra el pueblo de Dios, que estaban inutilizados, y acabarían con ellos. No era la mejor estrategia. La gente pudo haberse desorientado. ¿Pero por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios determina eso? Porque la victoria no es de nosotros, la victoria es de Dios. Porque todo lo que tú y yo tenemos hasta hoy fue Dios. Porque todo lo que conseguimos hasta hoy en nuestras vidas fue el Señor. Tú puedes creer que tú lo conseguiste, que tú lo lograste, que fue tu fuerza, pero no es así. Fue la fuerza del Señor en ti. Y sabes, ellos tenían que aprender a depender plenamente de Dios, a saber que cualquier cosa puede estar en peligro a las puertas, pero es Dios nuestro guarda. Y es Dios quien nos cuida, y es Dios quien nos da la victoria. Por eso Dios hizo esto. Dentro de la explicación espiritual que significa la circuncisión, que tiene que ver con quitarse el prepucio del corazón y entender la salvación en Cristo, hay algo aquí muy interesante. Es la dependencia de Dios. Yo quiero invitarte a este tiempo a que entiendas algo. Que si por un lado el maligno pudo haber hecho de esta circunstancia una circunstancia para aniquilar tu vida, para acabar con tus emociones, para sumirte en la depresión, Dios quiere hacer de estas circunstancias en las que tú y yo aprendamos a depender plenamente de nuestro buen Dios, a depender plenamente de Él. Depende plenamente de Él, emocionalmente. Depender de Él no significa pasividad, no significa de que no tengas emprendimientos, de que no tengas opciones o búsquedas laborales. Depender de Dios significa descansar en Él y decirle: Señor,
Yo solo sé que pase lo que pase, el peligro puede estar a la puerta, pero tú eres nuestro sustento, tú eres nuestro guarda. En ti están todas las cosas. Una cosa yo sé, nuestras vidas no serán las mismas en los próximos días, los próximos meses. El próximo año será un año glorioso. ¿Sabes por qué? Porque todas estas pruebas en las que estás viviendo tú y estoy viviendo yo, nos están capacitando para ser vencedores, para revelar la imagen de Cristo impregnada en nosotros, para manifestar aquello que ya somos. Con Cristo estamos juntamente crucificados y ya no vivimos nosotros. Cristo vive en nosotros. Y todo lo que vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Gálatas 2:20. Quiero terminar animándote. ¿A qué? A que entiendas que este tiempo que estamos viviendo es un tiempo o una oportunidad para tornarnos en verdaderos vencedores, en hijos de Dios, cuya fidelidad sea manifiesta, cuyo carácter de Cristo sea manifiesto cada día en nuestras vidas. No permitas que el diablo gane terreno en tu vida con pensamientos negativos, con pensamientos de muerte, con desilusión, con depresión. Tu fe está siendo probada y esa fe es más preciosa que el oro. Y el Señor quiere que todos salgamos aprobados. Yo deseo, como pastor en la iglesia, también. Yo estoy junto contigo. No mires mi vida como de alguien que está lejos de tu realidad. Pero yo tengo algo que tú tienes. Cristo es nuestra victoria. Quiero animarte a que te pongas ahí, de pie, por favor, y juntos vamos a orar y darle gracias a Dios. Y vamos a decirle al Señor, aquí estamos, oh Dios. Aquí estamos para ser vencedores en ti, porque nuestra victoria no es nuestra, la victoria es tuya. Amén. Cierra tus ojos, si es posible acércate a alguien que está a tu lado, si es tu esposo, tu esposa, si hay alguien que está allí. Vamos a orar juntos y vamos a declarar la victoria de Dios en nosotros. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, en este momento, Padre, yo quiero darte gracias. Gracias porque tú eres todo para nosotros. Señor, son tiempos tal vez complicados, difíciles, pero una cosa sabemos, que tú estás con nosotros. Padre, que no estás lejos, ajeno a esto, que estos son tiempos, Dios, que para nosotros se están tornando en oportunidad para crecer en fe, para afirmarnos en fe, para fortalecer nuestra fe. Señor, sé que pueden haber presiones, sé que pueden haber momentos difíciles, pero una cosa sabemos, tú nos estás afirmando, cimentando, perfeccionando, estableciendo. Nuestros días futuros serán mejor que estos y los pasados. Aleluya. Nos esperan tiempos gloriosos. ¿Por qué? Porque en este tiempo estamos conociendo más de tu amor. Estamos conociendo más de ti. Estamos conociendo más de tu favor sobre nuestras vidas. Entonces, lo que venga adelante no tendrá mayor significancia en nuestras vidas, porque en ti hemos aprendido cada día cuánto nos amas y cuánto nos sustentas. Señor, gracias. Gracias por este tiempo. Yo sé que para escuchar el mundo lo que decimos es absurdo, pero nosotros te agradecemos por este tiempo, porque en este tiempo estamos conociéndote más, porque en este tiempo estamos viendo más tu mano, tu cuidado y tu protección. Bendito seas, Señor, en el nombre de Jesús. Toma nuestras vidas. Queremos ser como el barro en las manos del alfarero. Queremos ser moldeados conforme a tu voluntad. Y queremos ser útiles como tú quieres que lo seamos. Úsanos, Señor. No regresaremos con las manos vacías. No regresaremos solos, Señor. Alguien que te conoció en este tiempo por el predicar de nuestra boca vendrá a tus pies y será parte de tu familia, de tu grace, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Cuántos podemos decir amén este tiempo? ¿Cuántos podemos dar gracias a Dios? ¿Y cuántos podemos decir, Señor, que en este tiempo de prueba, en tu fuerza y en tu gracia, salgamos todos aprobados? Que el Señor nos bendiga y que esta semana
sea una semana victoriosa, de gloria en gloria, creciendo en el Señor, cada día experimentando su favor. Muchas bendiciones.